Hola, mi nombre es Osman Bernal, soy director de las bandas de heráldicas del municipio. Entonces hoy vamos a hablar de la historia de evolución de las bandas de marcha en Colombia. Pues iniciamos que primero pues, no eran bandas de marcha ni bandas heráldicas, eran bandas de guerra, se llamaban bandas de guerra, ya que pues estas bandas se originaron en Egipto y Roma, las utilizaban era para eso, para la guerra, para ayudar a asustar al enemigo. Después ya hablando más aquí cerca de la historia de Colombia, la primera banda llegó desde España, más o menos para cuando empezó la conquista. Después de esto, entonces ya empezaron a crearse los batallones y regímenes aquí en Colombia. Más o menos para 1813 ya había una banda conformada por músicos militares colombianos que fue donde ya se empezaron a interpretar los primeros temas, como por ejemplo La Libertadora y La Vencedora. La Vencedora fue el primer himno nacional que tuvo Colombia. Y La Libertadora, ese fue con el que se recibió a Simón Bolívar en Bogotá después de la batalla de Boyacá. Después de esto ya se empezaron a crear pues más bandas, dependiendo de las tropas que hubieran en Colombia. Ya después empezaron a como asesorarse por parte de las tropas chilenas, y ya hablando más musicalmente empezaron a modificar sus formatos. Ya hasta, por ejemplo, hasta que se empezaron, las liras no existían. Por lo general las primeras bandas siempre eran con pífanos, que eran como unos flautines, redoblantes y cornetas. Ya después llegaron las liras y se empezó a crear, y llegó el maestro Pedro Carricante, que fue uno de los que tuvo en la primera banda de infantería. Después ya para 1928 llegó el maestro José Mayorga, que fue el que estuvo a cargo de la banda, de la primera banda ya conformada como tal, que es la Guardia Presidencial. Ahí ya entonces ya se inició con las bandas de marcha, y empezaron a crear las bandas en los colegios, pero entonces ese nombre de bandas de guerra no les gustaba. Entonces ahí fue donde se crearon las bandas músico-marciales o bandas de marcha. Después empezaron a importar los instrumentos, ya que pues aquí no habían esos instrumentos. Entonces, por ejemplo, las liras se traían de Francia, los redoblantes esos los traían también de España, todo fue importado. Y en los colegios empezaron pues que como carta de presentación cada colegio tenía que tener una banda de marcha. Ya después aquí en Colombia se empezaron a abrir las categorías. La primera categoría pues que hubo fueron las bandas tradicional o de guerra. Después de esto, entonces ya viendo que las bandas se podían adaptar a ritmos colombianos, ritmos latinos, se creó la banda tradicional latina. La tradicional latina entonces ya componía de los instrumentos de la banda de marcha, que eran la corneta, lira, redoblantes, granaderas, timbas o tamboras marinas, y los bombos. Ya para la tradicional latina entonces ya se empezó a trabajar con liras, cornetas, percusión latina como los timbales latinos, las congas, el bongó, la tambora dominicana, la güira merenguera, la guacharaca vallenata y sus demás instrumentos como los redoblantes, las granaderas, los bombos, las timbas, las tamboras marinas. Ya la categoría semiespecial, ya que hicieron los creadores de esta categoría o los creadores de las bandas, ya que hicieron en la semiespecial algo más tipo americano. Entonces ahí ya se sacaron las cornetas y se implementaron los instrumentos como las trompetas, los instrumentos metales, las trompetas, los trombones, los barítonos, las tubas. Después de esto ya entonces viendo que había un buen auge, se subió la categoría y ya se le metieron las cañas, que digamos se quiso conformar como una banda sinfónica, pero en filas y marchando.
Entonces estas eran las bandas show, donde ya se le metió los clarinetes, saxofones, flautas traversas, y también en las bandas se llama el pit. El pit, que es el instrumento estático, por ejemplo, como las placas, los xilófonos, la batería, pianos, bajos. Y por último, pues ya viendo también, digamos, todos estos exalumnos que venían de esas bandas, se empezaron a crear las bandas de adulto mayor. Las bandas de adulto mayor ya pues estos pueden tener cualquier tipo de instrumento, y no importa tampoco la edad, que digamos no pasa lo mismo con las bandas escolares y las bandas infantiles, ya cada uno maneja su edad. También después de esto se crearon las fanfarrias. Las fanfarrias son instrumentos son cornetas que se manejan con gatillo, no tienen, digamos, las cornetas soprano tienen solo un pistón. Y pues actualmente esas son las categorías que se manejan: la tradicional o banda de guerra, tradicional latina, semi especial, especial, bandas show, fanfarrias y las adulto mayor. Con esto terminamos y muchísimas gracias.